Hola amigos, bienvenidos a la sección La Entrevista del programa Miradas. Esta vez tenemos como invitado a Eduardo Escobar de Acción Ciudadana. Bienvenido, Eduardo. Gracias por la invitación, un gusto compartir con usted opiniones. Vamos a hablar un poco sobre el tema financiamiento con respecto a los partidos políticos. ¿Cómo ha sido la experiencia de recopilar esta información en cuanto al acceso que los mismos partidos políticos les han dado? Bueno, ha ido variando de año en año. El primer año, 2016, los partidos políticos rechazaron entregar la información por completo, o sea, no dieron nada de información y eso nos tuvo que empujar a denunciarlos ante el Tribunal Supremo Electoral para que desde esta instancia se nos entregara la información y de hecho así pasó. El siguiente año, 2017, los partidos entregaron la información sin mayor problema, o sea, la entregaron, unos más completos que otros, pero hubo entrega de información, no tuvimos que acudir a la autoridad electoral y eso fue positivo. Y este año 2018, de los 10 partidos a quienes les pedimos información, 6 la entregaron, unos más, digo, siempre unos menos, pero entregaron información y 4 no entregaron completa o no dieron la información y nos tuvo que llevar al Tribunal Supremo Electoral, pero al final de esos 4 partidos que se denunciaron ante el tribunal, 3 entregaron la información, solo quedó pendiente uno. ¿Quiénes son los principales financiadores de estos partidos? Va a depender del partido, va a depender el año. No ha sido desde que monitoreamos, porque estamos monitoreando, si bien comenzamos en 2016, pero hemos ido hasta 2014, con información de 2014. Entonces ahí vemos fluctuaciones en los montos, en quién es la principal fuente de financiamiento de los partidos, lo cual varía año con año, depende si hay elección o si no hay elección, depende. Pero habría que contestar que nosotros hemos hecho el mapa del financiamiento de la política, donde hemos detallado por sector económico quiénes están financiando a los partidos políticos. Y en esa medida, al menos para 2017, el principal sector que financia la política es el comercio, el sector comercio, o sea, empresas que están en esas áreas comerciales. Luego está el de funcionarios y empleados públicos, que es el segundo sector que más aporta a los partidos políticos. En un tercero está la agroindustria, también el sector de la construcción inmobiliario, que son los que están apoyando a los partidos políticos. Y como digo, depende de cada partido, así va a ser el financista que tiene, o sea, y también depende del año, así va a ser qué financió más, lo privado o lo público. Dentro de sus fondos y de ingresos de los partidos está el tema de la deuda política. ¿Cómo se está manejando eso ahora? La deuda política ha sido también una fuente de ingresos importante para los partidos y en muchos casos, sobre todo cuando hay elección municipal o legislativa, se constituye en la primera fuente de ingresos de algunos partidos. O sea, ese es cómo sobrevive el partido. En otros casos, pues, es una cantidad importante en relación al ingreso privado, o sea, es nada despreciable el ingreso por financiamiento público. Ahora, hasta este año es que hemos conocido un poco más de qué hacen los partidos con ese dinero. Aunque, digo, hemos conocido un poco más porque no se tiene cómo comprobar que efectivamente esos gastos que reportan los partidos son los que realizan con deuda política. Porque aquí tenemos 2 problemas. Uno, que los partidos no revelan al detalle sus gastos. Entonces, si le ingresaron 5 millones y declaran 4 de gastos, solo dan aspectos muy generales de qué fue el gasto que tuvieron. O sea, no dan detalles mayores, sino que simplemente dice campaña política, 3 millones de dólares, gastos administrativos, 500,000, por mencionar cifras. Entonces no se conoce en realidad y no se puede verificar si esos gastos se realizaron en esos rubros que dicen. Ese es un primer problema para determinar qué pasa con la deuda política. Y el segundo es que la Corte de Cuentas de la República hasta esta fecha no ha auditado esos fondos. Entonces, al no auditarlos, pues se agrava el hecho de que no se conoce qué pasa con fondos públicos en poder de privados, que son los partidos políticos. ¿De cuánto es el monto que recibe un partido? Digamos, para un partido mayoritario como Arena o FMLN, que en las elecciones han sido los partidos con mayor caudal de votos han tenido, ¿de cuánto aproximadamente se podría dar este monto de deuda política? Va a depender la elección y el número de votos que hayan obtenido. O sea, no es una cifra estándar, sino que varía.
recordemos que la elección, cuando hay elección, el voto tiene un costo, tiene un valor. Cada voto le significa un valor al partido. Más o menos para la elección legislativa anda por $2.30, $2.40 por cada voto, y para la presidencial anda cerca de los $5. Entonces, en el caso de los partidos políticos, FMLN y Arena, para esta elección presidencial, han recibido de adelanto $10 millones aproximadamente cada uno. O sea, es una cifra bastante considerable. Obviamente que tal vez no les pueda significar cubrir todos sus gastos de campaña, pero son ahí en dos partidos $20 millones. En otros casos hemos encontrado que partidos políticos en una elección legislativa municipal, partidos medianos reciben $1 millón, 1.2 millones. Entonces, fluctúa según el partido y según la elección. Tocando el tema de la campaña política, ¿cómo está la inversión de estos partidos? ¿Quién está gastando más? ¿Cuál ha sido, digamos, la fuente de financiamiento para estas campañas? No sé si ustedes han monitoreado eso. Nosotros monitoreamos el gasto de campaña de la elección legislativa municipal. En este caso, los que más gastaron, casi el 90% de los gastos en campaña fue del FMLN y Arena. Nosotros monitoreamos radio, prensa, escrita y televisión. En esos medios es que estos partidos observaron el mayor gasto, y un gasto obviamente muy superior al que tuvieron el resto de partidos. Se monitorearon 7.4 millones y los partidos Arena y FMLN anduvieron cerca de los 7 millones entre los dos en estos rubros de gastos. Ahora estamos monitoreando la elección presidencial. Hemos monitoreado el primer mes y esto nos arrojó ya un gasto de campaña en televisión, radio, prensa y vallas publicitarias de $4.6 millones. De nuevo, hay dos partidos que están acaparando el gasto, en este caso el partido Arena, y aquí viene el cambio, el partido Gana. O sea, nosotros hemos monitoreado el gasto en la campaña de Nayib Bukele, que es el gasto mayor que se está teniendo, o sea, cerca de $2 millones en estos medios, y el partido Arena también casi $2 millones. Entonces, ellos son los que están teniendo más gastos en esta campaña. El origen de los fondos todavía no lo conocemos porque no hemos solicitado la información de 2018. Quiénes son sus financistas. O sea, esa información todavía no está disponible, no la hemos solicitado porque los partidos, en una ocasión que les pedimos la información antes de los 3 primeros meses del año siguiente, no la entregaron porque no la habían contabilizado. ¿Quiénes son los beneficiados de toda esta inversión? ¿Qué medios son los preferidos y cómo circula esta inversión? No hemos consolidado qué cadenas son las que están recibiendo más propaganda o pautando más propaganda de los partidos. Lo que sí es que la televisión acapara el gasto. O sea, la televisión es donde más se ha concentrado este gasto, seguido de vallas publicitarias. Ese es el segundo gasto que se tiene. No hemos podido todavía acceder a monitorear internet, redes sociales, para ver cuánto se está dando el gasto, porque, digamos, en el caso de la prensa escrita, ya no está siendo un medio preferido de los partidos de publicitarse, sino que es en las versiones digitales. Ahí es donde se ha trasladado la propaganda del partido. Entonces es más difícil acceder a monitorear ese gasto, porque recordemos que la página de un periódico está 24 horas al día disponible y no sabemos en qué momento está pautando. ¿Ustedes han hecho alguna relación entre la cantidad de dinero invertido en campaña con los sondeos de opinión? No hemos hecho ese cruce, pero obviamente si nosotros vemos que el partido Gana, o con Nayib Bukele, está al frente de las encuestas, puede ser entendible que tengan el mayor gasto porque están tratando de mantener esa distancia respecto del partido Arena o incluso incrementarla. Ahora, si uno pregunta por el caso de Arena, pareciera que el gasto que está observando no le está rindiendo los frutos para acercarse y cerrar la brecha respecto de Bukele, según los sondeos de opinión. O sea, porque es un gasto, digo, que solo se diferencia en más o menos $100,000, un poco más, un poco menos en el primer mes. No sabemos el segundo cómo va a estar el gasto, pero no le ha significado, digo, cerrar esa brecha que le plantean las encuestas respecto de Bukele. Para esta campaña no han determinado ustedes quiénes son los principales financistas de los partidos, ya sea de Arena, de Gana, del FMLN.
Todavía no. Ese dato creo que lo vamos a tener en los 3 primeros meses del siguiente año. Es que hay un tema. Si nosotros observamos lo que dice el reglamento de la Ley de Partidos Políticos, le da 3 meses del siguiente año a los partidos para rendirles cuentas al tribunal. Entonces nosotros le hemos pedido en una vez anterior a los partidos que nos entregaran esos datos y todos nos pidieron prórroga hasta para marzo. ¿Por qué? Porque no tenían consolidado todos sus gastos y sus ingresos. Entonces, por eso es que nosotros no tenemos datos a esta fecha, porque si se los pedimos a los partidos, lo más probable es que nos digan no tenemos el dato consolidado, lo vamos a dar posteriormente. Aunque a eso podríamos objetar que con los sistemas tecnológicos de contabilidad, uno puede tener en el momento el dato de quién lo ha financiado, cuánto ha ingresado, pero eso nos implicaría ir de nuevo al tribunal y en este momento el tribunal está con la organización del evento, de la elección, entonces sería muy complicado a esta fecha lograr escarbar quiénes son los financistas de los partidos, pero en marzo nosotros vamos a tener ya datos de quiénes son los que han financiado la campaña presidencial. ¿Cómo está siendo el papel del Tribunal Supremo Electoral en este pequeño periodo de campaña política? El papel del tribunal en lo que respecta a la campaña tendremos que referirnos a su ámbito jurisdiccional, o sea, a aplicar justicia electoral. Y en este caso, como ha sido evidente, el tribunal se ha quedado corto y ha actuado en algunos casos muy lento en el tema de la campaña adelantada, por ejemplo. Hemos visto que se tuvo campaña desde antes de que se diera el banderillazo inicial y que se pudiera publicar cualquier tipo de propaganda. Lo hemos estado viendo y el tribunal creo que ha reaccionado muy tarde y muy lento. Entonces eso obviamente significa una desventaja para el resto de competidores el que se haya tenido campaña adelantada y aparte que se está violentando la ley. Entonces estamos a la espera de ver si el tribunal impone sanciones a los partidos o a los candidatos que se denunció hicieron campaña adelantada, aunque también habría que advertir que esto va a ser meramente ornamental la sanción que le pueda poner el tribunal, porque estamos hablando de multas exiguas, el monto de la multa es mínimo en relación a la infracción que se comete. ¿Cuáles han sido los principales hallazgos del primer informe que ustedes emitieron o del último que han hecho como centro de monitoreo? Ajá. En este caso hemos encontrado, y que creo que no es mayor novedad, pero hoy sí tenemos datos, hay empresas que financian a 2 o 3 partidos, o sea, reparten el financiamiento en varios partidos. Hemos encontrado, y esto sí fue en realidad no esperado, sabíamos que nos iba a reflejar este dato, pero no en la cuantía que nos salió, el financiamiento desde funcionarios y empleados públicos y la militancia de los partidos. Eso no esperábamos que fuera el segundo mayor ingreso de los partidos. Entonces, eso creo que son hallazgos importantes que hay que analizarlos, porque, digamos, en el tema de funcionarios y empleados públicos, habría que ver si este financiamiento no proviene del tema de inflar plazas en el Estado o en las municipalidades para tener fuente de financiamiento. Habría que revisar esto y eso obviamente implica que se ha violado la ley de servicio civil, la ley de la carrera administrativa municipal, o sea, hay otros aristas que habría que investigar. Bueno, Eduardo, hasta aquí llegamos con la entrevista, muchas gracias. No, al contrario, un gusto y siempre a las órdenes. Y gracias por escuchar y ver nuestra entrevista. Hasta la próxima.